Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, básicamente por esta propuesta un tanto disruptiva. Los que son colegas profesionales de ciencias económicas se preguntarán qué hacemos en el Consejo abordando una temática vinculada con herramientas para mejorar la calidad de vida y la salud desde una orientación un tanto extraña o no tradicional. Bueno, cuando iniciamos la gestión allá por junio del 2022, dentro de los objetivos que nos planteamos y que venimos tratando de cumplir, uno de ellos era no solo reforzar lo que es la capacitación en temas técnicos, que es una responsabilidad primaria, sino tratar de abordar otros temas u otras actividades, otras acciones que estuvieran más vinculadas con lo social, con lo humano, con lo relacional, con lo vincular, sobre todo porque estamos convencidos que más allá de profesionales somos personas, personas que necesitan vincularse, relacionarse y que a veces no lo hacemos bien, y personas que en el caso concreto de Argentina a veces estamos sometidos a un nivel de presión y de estrés que, queramos o no, nos termina afectando la salud, las relaciones y los vínculos. En ese esquema de ideas, entendimos que también era oportuno que las instituciones no solo trabajaran y desarrolláramos actividades para nuestros profesionales, sino que también era importante que tratáramos de vincularnos con la comunidad toda, con otras instituciones, y de alguna manera crear estos vínculos que nos hacen muy bien. Dicho esto, y por esto es que precisamente esta charla está abierta y dirigida a todo aquel que le resultó interesante la propuesta y se inscribió para participar. Obviamente, cuando planteamos la idea de abordar este tema y de llevar adelante una charla, muchos de nuestros colegas se sorprendieron, porque repito, es un tema poco convencional. Pero quiero destacar y agradecer la apertura y la generosidad que tuvieron para avalar que lleváramos adelante esta experiencia que me gusta llamarlo es una experiencia, una prueba piloto, porque realmente estábamos muy ansiosos por conocer el nivel de interés o de convocatoria que este tema podía despertar. No lo sabíamos. Esperábamos que tuviera una convocatoria aceptable, y después lo dirá el doctor, pero creo que el número de personas que están hoy compartiendo este espacio es más que aceptable. Decidimos no hacer una actividad híbrida porque queríamos por lo menos dar el puntapié inicial de manera presencial, valorando esto que genera la posibilidad de verse, de conversar y de comunicarse previamente y seguramente después del evento. Si lo que nos propusimos hoy se corona con una buena recepción de parte de ustedes y una evaluación positiva, la idea, y repito, gracias a la generosidad del doctor, es el año que viene replicar esto en el interior de nuestra Cámara, en las delegaciones, porque también manifestaron interés en recibir este tipo de oportunidades, y sobre todo pensar en organizar un ciclo, perdón, de charlas ya específicas o temáticas. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente un recorrido muy conceptual como para introducir todos estos temas. Me parece importante aclararlo, porque en toda charla, en todo evento al que uno asiste, uno lo hace con ciertas expectativas. Entonces no queremos generar sobre expectativas, sino simplemente volver a reiterar que la idea es plantear en términos genéricos algunos conceptos, algunas herramientas, algunas estrategias, y después, en función de alguna devolución que recibamos de cada uno de ustedes, organizar sí ya un ciclo de charlas en donde en cada oportunidad abordemos temas específicos o puntuales. Bueno, yo no quiero robar tiempo. Acá la estrella es el doctor Solórzano. Les voy a hacer una breve mención difícilmente resumible de su amplio currículum, de su amplio historial, y decirles que más o menos lo que tenemos previsto para esta charla es
Vamos a generar un ida y vuelta con el doctor, y preparada una serie de preguntas, nada rígido, pero como para ir tratando de cubrir algunos aspectos de la naturaleza general. Y sobre el final de la charla está pensado dejar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y el doctor tratará de responderlas. Sobre el final, para los que se queden y no se aburran, vamos a sortear un... Vamos a sortear un curso de testeo muscular y vamos a sortear dos armonizaciones, una conmigo y otra con la doctora Inés Suárez, que es mi señora. Bueno, el doctor Isidro Solórzano, para quienes no lo conocen, pero creo que hay muchos que lo conocen, es médico, recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1979. Tiene una especialidad en medicina laboral, egresado de la Universidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Es graduado en homeopatía de la Escuela Médica Homeopática Argentina. Es director del Centro Médico Ciata, exdirector del Servicio de Sanidad de un establecimiento azufrero, de una mina, concretamente en la provincia de Salta. Es director del Servicio de Sanidad del Centro Forestal de la localidad de Pirané, en la provincia de Formosa. Exdirector de la Clínica de Medicina Laboral de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Exdirector del Centro Médico de Armonización con Terapias Alternativas. Es cofundador del Sistema Sabio, Sistema de Armonización, perdón, Bioenergética. Me traicionó la profesión. Es creador del curso de Decisión Madura, del curso Buscando el Diamante y autor del libro Las 9 estaciones del autoconocimiento. Bueno, sin más prólogo y sin más demora, vamos con la primera pregunta como para romper el hielo. ¿Qué es gozar de buena salud, Isidro? Uy, qué preguntita interesante, ¿eh? Saben que casi nunca, cuando se pregunta sobre la salud, casi nunca se responde desde el aspecto positivo, ¿no? Sino que se explica más bien qué es enfermedad y lo que no está allí se implica que es salud. Pero nosotros podemos decir que salud es tener la capacidad de poder disfrutar de cada una de las cosas que nosotros vamos realizando y sentir que estamos realizándonos en ese proyecto que nosotros decimos vida, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un proyecto. Ese proyecto es, digamos, lo que nuestro corazón está sintiendo que tengo que hacer en este mundo. Y eso no quiere decir que sea algo grande, ¿no? Puede ser la familia, puede ser un pequeño negocio, puede ser, ¿no? Cada uno va a tener una actividad de la que es elegida para ser realizada. Cuando puedo encontrar eso, allí es donde encuentro salud. Nada más y nada menos. Exactamente. Bueno, vamos a entrar en temas un poquito Claro. más grosos. Pero yo quisiera saber, antes de entrar en tema, La charla es tuya. quisiera que levanten la mano. ¿Quién alguna vez experimentó algo de medicina alternativa? Ah, son varios, ¿eh? Son varios los que experimentaron. Entonces, es interesante que podamos ir abriéndonos a ver qué, qué cosa me puede aportar la medicina alternativa. Yo le nombro como alternativa, en realidad estoy diciendo integrativa, complementaria, y todo está dentro de lo alternativo. Antes le cuento una anécdota. Saben que en el año 1942, yo me paro, discúlpame. Haga lo que Sí. quiera. En el año 1942, la Organización Mundial de la Salud calculó para el año 2000 si podrían llegar a tener medicina en todo el mundo, que todas las personas del mundo tuvieran acceso a la medicina. Y entonces vieron que no era posible. Y entonces pensaron, bueno, entonces integremos a las medicinas locales, o sea, tratemos de integrar en cada parte hay gente que se dedica a la medicina y veamos cómo se puede ir integrando eso. Bueno,
La sorpresa fue mayúscula cuando empezaron a darse cuenta que en las medicinas que ellos llamaban alternativas, habían aspectos que eran mucho más amplios que lo que tenía la medicina, digamos, científica, la que se llama medicina científica, porque abarcaban cosas que eran emocionales, energéticas, cosas relacionadas con el pensamiento y con las emociones. Cosa que hasta ahí, lo que llamamos alopatía, la alopatía viene a ser la medicina común. La alopatía no tenía integrado, tanto que recién en la década del 60 se empezó a integrar mucho más lo que es el mundo emocional, pero las medicinas alternativas ya lo tenían integrado antes. Entonces digamos, tuvieron que agrandar el envase para poder meter ahí adentro todo eso que era mucho más amplio que lo que ellos tenían hasta ese momento. Entonces, cuando nosotros queremos poder comprender cómo es este juego con las medicinas alternativas, en realidad se da un doble juego. El que viene a la medicina alternativa tiene que tener la intención de buscar algo nuevo, ¿no? O algo que me ayude a solucionar alguna situación de mi vida. Pero a su vez, quien está dando la medicina tiene que tener claridad con respecto a cómo es la visión eso, o sea que su conciencia tiene que estar abierta a ciertas posibilidades que normalmente en la educación son totalmente estructuradas y así cuadradito, ¿no? Yo recién cuando él presentaba pensaba eh, que, que, los, eh, que los contadores, ¿no? Lo hacen así, cuadradito, ¿no? Cuadradito. ¿Pero por qué es cuadradito? Porque son administradores de dinero. Porque es el pensamiento, pero ustedes son mucho más que eso. Son administradores de energía también. Ustedes tienen que administrar su energía, ¿no es cierto? Son administradores también de qué cosas piensan y qué cosas sienten. Se dan cuenta que uno puede salir de esa estructura básica en la que uno se había formado y que se estructuró, digamos. Pero en realidad, cuando uno empieza a ver la palabra administrador, no es solamente de lo externo. Soy fundamentalmente administrador de un proceso interno. Y ahí es donde está la posibilidad del cambio. Así yo les diría que cuando un médico o alguien que hace una medicina alternativa puede ponerle el corazón a la vivencia de la consulta y del encuentro con quien está haciendo la consulta, así cambia totalmente porque deja de ser un vínculo solamente con un órgano y con un tejido. Que a mí cuando me formaron en la facultad, me enseñaron a relacionarme con órganos y tejidos, ¿no? Así como a ustedes le enseñan a relacionarse con números, ¿no? Con dinero. Cuando salí de la facultad y me encontré que había gente que podía, por ejemplo, sanar con una mano, o, por ejemplo, que había gente que le decía, mira, tenés que ir a tal baño, a darte un baño en tal lugar. Y no todas las aguas termales son iguales. Entonces hay aguas termales que funcionan mejor para una cosa y mejor para otra. Pero en la facultad nunca me enseñaron eso, había que estudiarlo afuera, ¿no? Eso ya les muestra a ustedes cómo toda la formación está limitada. O por ejemplo, el tratamiento con el sol, ¿no? Hay tratamientos con el sol, pero eso no se vende, no viene en cápsulas, no viene en cajita, ¿no? Y la persona digamos, quien forma, quien está administrando
esa medicina tiene que ser un conocedor de la naturaleza y saber cómo es que el sol me está alimentando. En realidad, todo es un juego de alimentos. Todo es un juego de alimentos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podemos ir encontrando un camino donde podemos integrar un alimento sutil, en esa medida me encuentro con las medicinas alternativas. Y eso es lo que me da, un alimento sutil. Saben que es muy curioso que todos nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con una medicina alternativa todos los días, que es la palabra. No nos damos cuenta que nos estamos dosificando con palabras limitantes. Uy, no puedo. Uy, no llego, no me alcanza el tiempo, ¿no? Hay un no. Cuando hay un no, es una palabra limitante. Fíjense que si yo logro cambiar eso, estoy haciendo una terapia alternativa mucho más valiosa que tomar cápsulas. Y el cambio en la conciencia y en mi vida va a ser extraordinario. Y quizás no necesite cápsulas. Sin embargo, no tenemos que estar cerrados a que usemos cápsula. Yo acá tengo un marcapaso. Gracias a que la medicina alopática pudo desarrollar el marcapaso, esto me lo colocaron en el 2007. Estoy vivo hoy, porque si no, no podría haber sostenido todos estos años, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de medicina alternativa, en realidad tiene que ir hablando de medicina integrativa, porque nos vamos integrando en distintas capas. Entonces, la cuestión es que dejemos solamente lo que se puede medir para ir aportando valores. En la medida que me voy abriendo valores, voy cambiando el nivel de conciencia. Bien. No sé si... Me quedé sin palabras. Creo que todos alguna vez escuchamos que somos energía. ¿Y cómo juega la energía? ¿Qué papel desempeña en la calidad de vida, en lo que llamamos salud, con un concepto integral? ¿Y cómo nos impacta a nosotros y cómo impacta nuestra energía en los que nos rodean? Saben que para la ciencia común es fácil poder ponerle medidas a la energía, ¿no? Puede decir, a ver, ¿cómo se puede medir esto? Entonces, siente que cuando incorporó la energía, ya se abrió a una realidad mucho más amplia. Pero resulta que está lo físico, lo orgánico, el tejido, después está lo energético, donde hay muchas medicinas que se dedican solamente a lo energético, por ejemplo, la acupuntura, el reiki, la imposición de mano, ¿no? Son medicinas alternativas que se dedican solamente a lo energético. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema de armonización bioenergética que puede curar a distancia. Cuando desarrollamos eso, ni yo lo creía, pero resulta que hicimos una experiencia con una señora que estaba con un dolor de cadera en España, y entonces yo la armonizaba acá por la mañana y a la tarde le preguntaba cómo estaba y me decía, uy, estoy mucho mejor. Y ella no sabía lo que yo hacía, ¿no? Entonces, eso no es solamente energético, porque para que sea energético es necesario que nosotros estemos próximos. La energía, digamos, llega hasta cierto punto. Después de lo energético viene la información. Hay información que nosotros estamos intercambiando continuamente con un campo que es de todo el mundo. Entonces, en ese campo de todo el mundo también hay medicinas alternativas que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, el chamanismo. Un chamán puede llegar
con la intención a modificar. Uno, por ejemplo, leyendo el libro de Don Juan de Castaneda, ¿no? Da muchos ejemplos y muchas experiencias con respecto a cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, ser consciente de los sueños. Pero no solamente ser consciente, sino manejarlos. Y eso corresponde a un ámbito donde nosotros no estamos acostumbrados a utilizarlo. Y los sueños es una cantidad de información extraordinaria que nos está llegando y que nos está diciendo, mira, estás viviendo esto y podés vivir esto otro. Entonces, dentro de la información hay dos aspectos que son muy importantes, que son la intuición, ¿no? Que normalmente las personas dicen, ah, yo intuyo porque sé que va a pasar, porque yo pienso en tal y me llama, ¿no? Pero la intuición en realidad es una conexión con lo verdadero. La persona que es intuitiva no necesita pensar un proceso para llegar a lo verdadero. Llega a lo verdadero. No es, y está fuera del tiempo. Entonces, no quiero complicarlos mucho, pero es atemporal. Entonces, eso no lo puede procesar el cerebro. Pero hay gente que se mueve en esa frecuencia. Entonces tenemos lo físico, lo energético, y tenemos, después de eso, digamos, la información, porque no sé qué otra palabra ponerle, donde transformo esa información en una manera de vivir las cosas, de vivir lo verdadero de manera inmediata. Eso sucede con el corazón. No sucede con esto. Eso sucede con esto, con el corazón. Saben que el corazón se descubrió últimamente que tiene un campo electromagnético mucho más grande que el cerebro. Y la conexión que tiene el corazón nos lleva a algo que es comprender. A comprender. Cuando comprendo es algo abarcativo. En cambio acá entiendo. Y se entiendo y me conformo a veces con entender. Pero cuando puedo conectarme realmente, entonces voy a algo que podemos decir que es comprensión. Entonces, hay distintos niveles de trabajo y que son abarcados por distintas medicinas alternativas. Por ejemplo, la imposición de manos es sumamente curativa y no necesito estar con la persona para hacer la imposición de manos. Puedo hacerla presente y digamos, y llegar a ayudarle a distancia. Eso es difícil entenderlo porque nosotros estamos tan acostumbrados a medir el espacio y el tiempo porque estamos acostumbrados a ser amigos del cerebro. Pero el corazón ama y cuando ama no hay espacio y tiempo. Y no es medible. No lo puedo poner en un frasquito y decir, a ver cuánto amor tiene mi mujer conmigo. No lo puedo hacer. ¿No? Es una experiencia viva. Bueno, lo mismo pasa con las medicinas alternativas. Llega un momento donde si el profesional está preparado, puede conectarse con una frecuencia que es muy distinta a la frecuencia común sin despreciar a ninguna de ellas. Sí, ¿no? ¿Se entiende? No sé si estoy... Diríamos que es un acto de fe creer en la medicina alternativa, en las técnicas, para un cerebro estructurado Sí. que pretende que todo se lo demuestre bajo el método científico. La medicina alternativa, ¿cómo se le explica para convencerlo? Exacto. Al estructurado es un acto de fe. Para el que ya lo experimentó, es una certeza. Y certeza y fe están ahí. Lo que pasa es que son las dos caras de una moneda, ¿no? Me suelto, para el que tiene la fe, me suelto porque creo en eso nada más, pero creo,
La creencia es una posibilidad. En cambio, la certeza es algo que ya está realizado, ya es. Entonces, cuando me puedo mover en la certeza, digamos, le voy a ayudar a que el que tiene la creencia pueda acercarse a un nuevo nivel de conciencia. No sé si estoy muy loco, pero sí, se entiende, ¿no es cierto? Bueno, esa es la cualidad que tienen las medicinas alternativas cuando lo hace alguien que trabajó en sí mismo. Cuando se trabajó en sí mismo, entonces sí se puede hacer eso. Bien. ¿Y cómo distingo alguien que lo hace seriamente de un charlatán? Porque estamos lamentablemente acostumbrados a ofertas que parecen tentadoras en muchos órdenes de la vida y que detrás de eso hay una estafa, un charlatán que nos vende humo. Bueno, saben que nosotros vinimos a hacer una experiencia en un mundo charlatán, un mundo de mentira, en un mundo donde procuran engañarnos, donde procuran utilizarnos y uno se pone a pensar en las guerras y parecería que se informa, pero toda esa información es mentira, todo eso es mentira. Tanto es así que a los pacientes míos yo les pido que no se desconecten de la realidad, pero que se informen 10 minutos por día. Es suficiente para tener la información. Después ya es repetición. Infórmense 10 minutos y después conéctense con ustedes. Empiecen a conectarse con el corazón de ustedes. Y entonces, cuando van haciendo eso que tienen que hacer, grande o chiquito, ustedes van a ir viviendo satisfechos de lo que van viviendo, sea plantar una plantita y verla crecer, o, por ejemplo, alguien que hace una huerta, o ser un gran empresario donde está manejando a muchos millones y muchísima gente, pero porque lo siente desde el corazón. Sí, ¿no? Bien. Espera, no te contesté la pregunta. ¿Cómo puedo, cómo puedo saber que alguien es, en medicinas alternativas, funciona desde lo verdadero o no? Es difícil para el paciente distinguir, pero para una manera de saberlo es que se apoya en leyes y que le puede explicar al paciente qué ley está utilizando en este caso, ¿no? Con el paciente. En la medida que el paciente comprende el proceso que está haciendo, le va mostrando la ley que sucede. Y eso es una ley de curación. La ley de curación no existe en la medicina común. En la medicina común la curación es que no haya síntomas y ya está curado. En medicinas alternativas, o sea, en medicinas holísticas, mejor dicho, porque hay muchas de las medicinas alternativas que no son holísticas. En las holísticas, la curación es desde adentro hacia afuera, es como el crecimiento de la semilla. Desde adentro hacia afuera, es desde arriba hacia abajo. Ustedes van a ir viendo que la curación se va dando en el cuero cabelludo, en la cabeza, en el cuerpo. Lo último que se curan son los pies. Y en el sentido inverso en que vinieron, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que cuando él tenía 6 meses había tenido un eczema. Cuando tenía 4 años tuvo problemas bronquiales. Cuando tenía 32 años vino a la consulta por un problema reumático. Entonces, cuando le di el remedio, el medicamento homeopático, alguna de las cosas que hace es invierte ese proceso. Entonces, se le agravó el problema reumático por 3 días. Mejoró eso, pero le apareció un problema bronquial. Él no me había dicho a mí que tenía asma antes. Entonces, se limpió del problema bronquial, que le duró una semana la molestia, y le apareció de nuevo la lesión en piel que había tenido cuando tenía 6 meses. O sea,
cuando uno, cuando, digamos, cuando uno realmente se cura, se produce una ley de curación. En esa ley de curación, lo primero que siente el paciente es una sensación de bienestar. No puede explicarlo bien cómo es, ¿saben? No puede explicar porque dice, estoy, ¿cómo estás? No sé, me parece que estoy mejor. Sí, estoy mejor, pero sí, tengo el mismo marido, tengo los mismos hijos, tengo los mismos problemas, pero lo estoy encarando de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, es el primer paso que sucede, ¿no? Porque uno sigue viviendo en la misma circunstancia, pero lo empieza a vivir de otra manera, una manera distinta a cómo lo vivía antes. Eso significa que está cambiando el nivel de conciencia. Posteriormente, eso se va a manifestar en que cambian la forma de pensar, la forma de sentir y al último se va a mejorar el cuerpo. Lo último que mejora es lo corporal. Entonces, el médico chanta, médico, el chanta, quien no conoce realmente, lo que está haciendo es un comercio. Es lo mismo que hace todo el mundo. Es un comercio. Estoy mintiendo para ganar. En cambio, uno siente aquel que está realmente haciendo un trabajo profundo, serio, donde no está vendiendo algo por la ganancia inmediata. Está sintiendo que gana junto con el paciente, ¿no? Yo cuando viene un paciente, que él mejore, es que yo mejoro. Porque llega un momento que se hace un proceso de unidad allí, donde lo mejor que me puede pasar es que él mejore. Saben que quien descubrió la homeopatía se llama Hahnemann. Y él decía, les digo porque esto fue la segunda clase, en la segunda clase de homeopatía que fui, dijeron, la única y más alta misión del médico es curar. Y yo dije, por supuesto, ¿qué otra cosa va a ser? Después, con el tiempo, fui comprendiendo que casi ninguno cura, casi todos están comerciando, ¿no es cierto? Entonces, todos están viendo qué ventaja puedo tener, qué prestigio puedo tener. Entonces, no están pensando realmente, quiero que esta persona se cure, sino que están pensando en cuál es la ventaja que voy a obtener de esto, cuál es la próxima ganancia. Y es muy distinto la calidad de la consulta en esas dos cosas. Saben que en eso, yo lo veo a Messi jugar y me doy cuenta que él tiene un pensamiento distinto al de los demás jugadores. Porque los demás jugadores lo que quieren es ridiculizar al otro, quieren ser famosos, quieren eh, ser habilidosos. Pero en el pensamiento de Messi lo que está es, quiero que la pelota entre en el arco, la meta yo o la meta un compañero, no importa, tiene que entrar en el arco. Es el pensamiento que él tiene. Entonces, para hacer eso, desarrolla todas las otras habilidades y se hizo multimillonario. Pero es porque tenía claro ese pensamiento, ¿no? Entonces, cuando uno puede encontrar ese pensamiento fundamental, todo lo demás viene por añadidura. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ya. Cuando nos sentimos enfermos o cuando creemos estar enfermos, en general recurrimos a la medicina alopática porque teóricamente te dan la pastillita, el comprimido, el inyectable, resultados casi inmediatos. En este mundo en donde todo queremos que tenga soluciones y respuestas inmediatas, ¿cómo responde la Ah, qué medicina interesante alternativa, las pregunta. terapias alternativas?
Muy Somos interesante. impacientes por naturaleza. Bueno, yo te puedo decir, Isidro puede decir, bueno, es más, de alguna manera es más lento que la otra medicina, o puedo decirte, hay cosas que son inmediatas, pero quiero mostrártelo. ¿Alguien de acá tiene dolor? ¿Tiene alguna molestia, un dolor? Bien. ¿Qué dolor tienes? De hombro. ¿Y puedes levantar? Pero duele, ¿no es cierto? Estoy operado. Ah, estás operado. ¿Qué dolor tienes? ¿Cómo? Ay, no te entendí. Herpes zóster. Ah, herpes zóster. Ah, qué interesante. ¿Y hace mucho que lo tienes? Sí. Desde enero. Desde enero, bien. Bien. En este momento, ¿qué nota le pondrías al dolor de 1 a 10? 7. Eso es. ¿Y hay algún movimiento o cosa que te lo agrava? No. En este momento está en 7. Bien. ¿Y qué nota le pondrías cuando levantas el brazo? 4. Un 4. ¿Qué más te había levantado? Aductores. Tengo molestias. Ajá. Un resabio del deporte. Digo. Ah, hacías deporte y te quedó. Después del rugby, un poco de artrosis. Ah, bien. Bien. ¿Y qué nota le pondrías en este momento? En este momento, 4. 3, 4. Bien. Débil. Bien. Perfecto. Entonces, con ello. Bien. Bien. Entonces, yo les podría decir que pasan acá, pero no lo voy a hacer pasar. Vamos a intentar ver si podemos hacer una armonización o una sanación a distancia. Por más que. ¿Eh? Magnífico. Bien. ¿Hay algún movimiento que te limita? Por ejemplo, si te tienes que parar, ¿te molesta? Ahí más quédate paradito un ratito. Y la neuralgia del herpes, ¿en qué zona es? Costado izquierdo. Bien. Y el brazo allá. Bien. Yo ahora voy a intentar armonizarlos y en 2, 3 minutos vamos a ver si hay algún cambio o no. Bien. Lo que tienen que hacer es, tenés que ir levantando el brazo despacito. Ahí nomás bajar. Espera un ratito y levantarlo de nuevo. Bien. ¿Y tu nombre es? María del Carmen. Y María del Carmen, vas a estirar un poquito la zona esa, que el nervio sienta que hay un movimiento, y vos vas a hacer el movimiento suave ese que te molesta. Ahora más alto. Bájalo nomás. Bien. Vamos a esperar un minutito. Ya está. Toma asiento. Vamos a esperar un minutito y vamos a chequear de nuevo. Lo que yo hice recién fue una armonización y vamos a ver qué es lo que ustedes van sintiendo con esto. Entonces, para mí es súper arriesgado hacer esto. Se dan cuenta que es, digamos, eh, uno se está jugando delante de todos ustedes qué es lo que está pasando. Y quiero mostrarles otro método, pero para eso necesito un voluntario.
Sí, por supuesto. Ahí. Micrófono. ¿Puedes tener el micrófono? Esto se llama testeo muscular. Esto que vamos a hacer ahora se llama testeo muscular. Entonces, yo me conecto con el cuerpo de ella, acá estoy conectado con el cuerpo de ella, y pregunto, ¿cómo es el sí? ¿Cómo es el sí que hace ella? ¿Cómo es el sí? Y vean que queda firme. ¿Cómo es el no? ¿Cómo es el no? Se aflojó. ¿Vos aflojaste? No, no aflojó ella. ¿Eh? Es su cuerpo que me está hablando a mí y me dice, esto es sí y esto es no. ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo. Osvaldo. ¿Estoy conectado con Osvaldo? ¿Estoy conectado con Osvaldo? Sí, me dice que sí, ¿no? Osvaldo, en relación a cuando lo vi cuando comenzamos este trabajo, ¿está igual? ¿Está igual? No. ¿Está peor? No. ¿Está mejor? Sí. ¿Cuánto mejoró Osvaldo desde que comenzamos a trabajar hasta ahora? ¿0 a 5%? ¿0 a 5%? No. ¿5 a 10%? Sí. 5, 5, 5%. Es poquito todavía, pero ya hubo un movimiento. De todos modos, quiero que levantes el brazo y te des cuenta si hay movimiento. ¿Qué Decí la pasó? verdad, Osvaldo. Hace rato dolía. Perfecto. ¿Y tu nombre es María del Carmen? ¿Estoy conectado con María del Carmen? ¿Estoy conectado con María del Carmen? Sí, estoy conectado. María del Carmen, con respecto a cuando comenzamos a hacer esto, ¿está igual? ¿Está igual? No. ¿Está peor? No. ¿Está mejor? Sí. ¿Cuánto? ¿0 a 5%? No. ¿5 a 10%? Sí. ¿5%? No. ¿6%? No. ¿7%? 7%. Es poquito todavía, porque vas a sentir realmente un alivio cuando llegue a un 15 o un 20%, pero eso va a ir actuando. Y esto sigue funcionando hasta dormir, porque el mejor efecto viene después de dormir. O sea, mañana a la mañana vas a sentir que estás mucho mejor. ¿Y tu nombre es? Oscar. Oscar. ¿Estoy conectado con Oscar? ¿Estoy conectado con Oscar? Sí. Oscar, en relación a cuando comenzamos a hacer este trabajo, ¿está igual? ¿Está igual? No. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Sí. ¿Cuánto por ciento? ¿0 a 5%? No. ¿5 a 10%? No. ¿10 a 15%? Sí. 10%. Ahora quiero que te ponga de pie y haga el mismo movimiento. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Este es mío? Yo tengo que hacer indefectiblemente de abogado del diablo. Sí, señor. ¿Y por qué creerte que cuando empujas los brazos en un caso se frenan y en el otro van hasta atrás? Ah, Si soy total y absolutamente escéptico exacto, te y no te entiendo. conozco y descreo de que Exacto, sos un exactamente. profesional serio o un chanta. Claro. Por eso es que yo puse una persona que no fuera yo, porque yo también lo puedo hacer. Vamos a aprender a testear, ¿eh? ¿Les parece? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Hay muchas maneras de testear, muchas. El testeo es científico, es un estudio científico de kinesiología holística. Se descubrió en la década del 50. El doctor Hurt, él, digamos, un día estaba con una paciente que tenía una pierna más larga que la otra. O sea, ella era, en realidad tiene las dos piernas iguales, pero en este tiempo, en este último tiempo, una pierna se había cortado. Entonces la señora estaba acostada
Y en ese tiempo no había celulares, pero él tenía un teléfono ahí en el consultorio. Y estaba trabajando y suena el teléfono, entonces atiende y le preguntan si ahí estaba la paciente. Era una amiga de la paciente. Entonces, él le dice, mira, me pregunta por vos. ¿Quién es tal persona? Ah, dame. Le da. Entonces, mientras conversan, porque vieron cómo son las mujeres para conversar, él se va a seguir trabajando y los dos pies estaban iguales. Entonces, ¿cómo es esto? Están iguales. Bueno, termina la conversación, deja el teléfono, va a medir y los pies ya no estaban iguales. Entonces dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Él no pudo entender por mucho tiempo, no sabía qué pasó, pero sabía que allí había sucedido algo que era curioso. Entonces él empezó a darse cuenta que lo emocional podía afectar a la parte muscular. Y entonces él dijo, a ver, ¿cómo se hará esto? ¿Por qué le afectó? Y era por tanto afecto que tenía estas amigas, que cuando se conectó con la amiga, ella se equilibró. Cuando se desconectó, volvió de nuevo al desequilibrio. Entonces empezó a hacer una serie de pruebas. Una de las pruebas era ver qué testeo podía hacer para darse cuenta de estos cambios sutiles. Y el testeo que hacía era estirar el brazo y ver el peso, ¿no? Entonces veía si el brazo quedaba firme, eso significaba un sí, si el brazo se aflojaba, significaba un no. Y al principio se dio cuenta que lo que estaba a favor de la vida dejaba el brazo firme y lo que estaba en contra de la vida lo aflojaba. Después se dio cuenta que era un sí y un no. Entonces lo que hizo fue ponerle un sobrecito de un producto químico en el bolsillo y entonces medía el brazo y si ese producto químico era tóxico o alérgico para esa persona, entonces se aflojaba, se debilitaba. Si en cambio el producto que le ponía allí era, digamos, benigno para la salud, en ese caso mantenía firme. Esa fue una de las primeras experiencias que se hizo. Posteriormente se fue descubriendo que en realidad el cuerpo te está hablando continuamente. Entonces, cuando uno entra en un lugar que está cómodo, bien, por ejemplo, uno viene para este salón y dice, ah, que estoy bien, estoy cómodo, ahí está firme, ¿no? Pero si uno va a un lugar donde tengo un cliente que yo sé que está con desgano de pagar, que me quiere sacar corriendo, que no quiero verlo, en ese caso voy debilitado, ¿saben? Y eso lo siente, el cuerpo lo va sintiendo. Y se expresa en los testeos. Uno tiene que aprender a testear para saber eso. Entonces, hoy vamos a aprender el siguiente testeo. Hay muchos, ¿eh? Pero vamos a aprender el siguiente. Vamos a pasar el dedo índice derecho sobre el dedo índice izquierdo así, despacito, muy despacito. ¿Sí? Eso se podría decir es lo neutro. Ahora vamos a preguntar, ¿cómo es mi sí? Porque para cada uno puede ser distinto. ¿Cómo es mi sí? Y lo paso de nuevo. Para mí, cuando es sí, esto corre con facilidad. Ahora pregunto, ¿cómo es mi no? ¿Cómo es mi no? Es mejor que lo digan. ¿Cómo es mi no? Y paso de nuevo. ¿Qué pasó? Se traba. Se traba. ¿Viste? Entonces, estás intentando engañarme. Se trae el cuerpo, nos habla. ¿No? Entonces, si ya saben, ustedes ya tienen un recurso de testeo. Vean, en homeopatía es muy difícil conocer el medicamento
del paciente. Es muy difícil porque lleva mucho tiempo, porque son muchos los factores que están influyendo para saber cuál es el medicamento. Entonces, las consultas homeopáticas normalmente duran 1 hora o a veces 2 horas, porque es 1 hora, se le dice, vení la próxima semana y se termina la próxima semana. Y no se está seguro del todo, porque como son más de 2000 remedios, es muy difícil saber cuál es el remedio, y cada remedio tiene muchas potencias. Entonces, después hay que investigar cuál es la potencia. Entonces, yo ahora, mediante el testeo, les quiero mostrar cuál es el medicamento de uno de ustedes, pero alguien que sea voluntario y que se anime a pasar. Sí, adelante. No renguea. Carlos, vamos. ¿Dónde me siento, acá, igual que recién. Un poquito más acá. Ahí nomás. Entonces, yo conecto con él. Este gesto que hago es para poder conectar. El cuerpo de él me acepta mucho más cuando uno hace eso, ¿no? Uno podría venir y hacerlo así nomás. Entonces pregunto, ¿cómo es el sí? Porque no todos los sí son iguales. ¿Cómo es el sí? Es firme. ¿Cómo es el no? Flojo. Ah, vos flojaste. Vos flojaste. No. Yo lo dijo él. Eso es, muy bien. Entonces, ¿tu nombre es? Oscar. Oscar, Oscar. Quiero saber cuál es el medicamento homeopático de Oscar. ¿Puedo saberlo? Sí. Empieza con A a la E, a la K, A a la K. No. L a la M a la P, L a la P. Sí. Ya sé que es uno de los medicamentos desde la L a la P. ¿Es con la letra P? ¿Es con la letra P? No. ¿Es con la letra L? Sí. ¿Es LA? ¿Es con LA? No. ¿Es con LE? No. ¿Es con LI? Sí. ¿Es Licopodium? Licopodium, creo que lo nombré hace un rato. Ah, no, no lo nombré. ¿Es Licopodium? Sí. ¿Y qué potencia? Entonces yo voy nombrando la distinta potencia. D2, D3, D4, D5, D6, 6 centesimal, 6 6 centesimal, 6 centesimal, 30 centesimal, 200 centesimal, 1000 centesimal, 10.000 centesimal, 50.000. 50.000, o sea, a mí me está... Ahora, gracias. Ahí, para poder preparar la potencia 50.000 de Lycopodium. Lycopodium es una plantita, es un musgo, que es así, que da una flor que produce como un polvillo amarillo. Ese polvillo, uno puede tomar todo lo que quieras, es neutro. Pero cuando se lo prepara homeopáticamente, es activo. Pero para que para él sea activo, tengo que dárselo a las 50.000, porque las demás potencias no van a funcionar. O sea, con las demás potencias no se va a poner en marcha la ley de curación. Con las 50.000 sí se va a poner en marcha, porque me lo dijo el testeo. Se dan cuenta que esto que antes me llevaba 2 horas y no estaba seguro, en este momento yo lo sé. Entonces, el Lycopodium, entonces, era antes en la antigüedad, era un arbusto grande, 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 más grande que los eucaliptos de ahora. Y por un trastorno de rayos, quedó chiquitito, chiquitito, quedó esa planta. Acá en Argentina es muy frecuente. Quedó esa planta chiquitita. Y dicen, los que saben, que los que necesitan Lycopodium conocen lo que es la pérdida, o sea, la sensación de impotencia. Y no la toleran. No pueden decir no puedo. Tengo que poder de alguna manera.
¿no? Entonces, uno, cuando conoce el medicamento, está viendo, esto le va a ayudar a nivel físico, le va a ayudar a nivel energético, le va a ayudar a nivel mental y le va a ayudar a nivel espiritual. A nivel espiritual, el valor que vive es el poder. Todos, como valor, vieron que dentro de lo espiritual se dice que Dios tiene ciertas cualidades. Bueno, esas cualidades que se le da a Dios, una de esas es poder, todo lo tenemos, digamos, a nivel superior. Pero cuando lo vamos a vivir, lo tenemos que vivir acá en la tierra. Entonces ahí sí, cuando queremos vivir acá en lo terráqueo, allí encontramos el límite, allí nos encontramos con la limitación. Y nosotros somos seres superiores que vinimos a hacer una experiencia de límite. Vinimos, es así, esta es nuestra experiencia. Sí, es por esta sensación de separación, eso es irreal, no es real la sensación de separación. Pero claro, no podemos verla de otra manera. Bien. Pero no sé si... No soy yo el que tiene que responder porque yo estoy solamente colaborando. Bien. En la actualidad hay mucha gente, y no me voy a excluir porque me considero parte, Sí. que en algún u otro momento tiene miedos que lo paralizan, pasa periodos de depresión o de bajones anímicos al menos, tiene muchísimos problemas para conciliar el sueño, de hecho, con el que uno habla, la mayoría toma algún medicamento para dormirse y descansar un par de horas, y ni hablemos del estrés al que estamos sometidos. Creo que en esto los argentinos somos campeones, porque los profesionales, estrés profesional, los que tienen una empresa, estrés por tratar de que la empresa no se funda, el comerciante lo mismo, y hasta el que tiene que llevar adelante un hogar haciendo piruetas para manejarlo. ¿Se puede abordar a través de la medicina o de las terapias alternativas este tipo de síntomas o de patologías y dejar los medicamentos que creo que, como usted dijo, lo único que hacen es tapar los síntomas, pero no van a la raíz del problema? Sí. Saben que cuando ustedes vienen tomando un medicamento, no es conveniente sacarlo, porque el medicamento, en el caso de la homeopatía, el medicamento es una frecuencia energética, o sea, no es químico. Entonces, no se interfiere con ninguno de los medicamentos de la medicina común. El único medicamento que nos bloquea un poco la acción son los corticoides, pero no por un efecto químico, sino porque los corticoides inhiben la suprarrenal y la suprarrenal es la que nos da energía. Entonces, cuando el corticoide viene de afuera, la suprarrenal no está produciendo y entonces la curación, en vez de ser, por ejemplo, en 2 minutos, digamos, como fue recién esta situación, en vez de ser en poco tiempo, va a ser en muy largo tiempo. Capaz que le lleva 3 meses, 4 meses para poder hacer el mismo efecto que si uno no está tomando corticoide. Pero el corticoide es un recurso. Eh, ¿Cómo era la pregunta? Sí, sí. Si hay posibilidades de abordar todo este tipo Sí, de pero problemas o de totalmente. patologías con medicina alternativa, Exacto. con técnicas alternativas. Sí, totalmente se puede abordar y lo que pasa es que cuando ustedes están recibiendo esto, les parece que todo va por un solo carril, pero nosotros somos seres que tenemos varios carriles. Entonces, la sensibilidad del médico tiene que estar en darse cuenta por qué carril tiene que trabajar. ¿Cuál de esos carriles tiene que trabajar, ¿no? Puede ser que sea, por ejemplo, lo emocional, lo intelectual, lo energético, la polaridad. Son varias distintas posibilidades. Entonces, a veces yo tengo insomnio porque estoy viviendo una polaridad, por ejemplo, gano, pierdo.
pierdo. Y me quedo viviendo en esa polaridad y tengo que aprender, o sea, el médico tiene que saber cómo hacer para que la persona no quede enganchado en esa polaridad y pueda estar jugando con los dos, con los dos opuestos. Porque la vivencia de los opuestos es lo natural y lógico. El problema es que el miedo hace que yo quiera vivir en uno solo de los opuestos. Entonces quiero que todo esté bien, que nada salga mal. ¿Eh? Ay, por ejemplo, el día y la noche, tenemos que vivirlo al día y la noche, no hay vuelta que darle, ¿no? ¿Cómo? Causa-efecto, sí, bien y mal, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los condicionamientos nuestros están dados por esa polaridad. Muy bien. Y quiero redoblar la apuesta. Sí. No sé si Haces muy son bien. representativas de la inquietud, después vamos a crear un Sí, espacio de, por supuesto, de ida y vuelta. Los traumas o los hechos traumáticos, que generalmente se abordan desde la psicología, de la terapia, probablemente de la psiquiatría, si son más complejos, que en mi humilde saber y entender bloquean la capacidad de vivir el presente porque nos anclan en el pasado y mucho menos proyectar un futuro distinto. ¿Tienen espacio para la medicina alternativa, para las sí, terapias? ¿Y de qué manera se tratan y se abordan que puedan augurar un desanclado? claro. Hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica que se llama EMDR. Es una técnica donde a la persona se le hace experimentar el trauma y se lo desprograma. Hay maneras de desprogramarlo a esa persona. Entonces, al desprogramarse, la persona lo que siente es que el mismo impacto ya no tiene la misma reacción desde mi cuerpo, cambia totalmente. Hay varias técnicas para eso, o sea, está el Liber, está MDR, está hipnosis, hay varias posibilidades. Eh, Ese es por un lado. En homeopatía hay un medicamento que es para traumas, que es árnica, ayuda muchísimo en traumas físicos, o sea, me caí, me golpeé, y si eso puede ser de manera inmediata, o sea, me caí, ahí nomás tomo el árnica y va a hacer que me recupere mucho más rápido, o, o puede ser que hace mucho tiempo me había golpeado y tomo árnica y resulta que me ayuda mucho a resolver la situación. Otro remedio que ayuda para trauma, pero para traumas emocionales, es Ignatia. Ignatia es un remedio que es para la pena de amor, digamos, ¿no? Me dejaron a un lado, me, me abandonaron, no me quieren, ¿no? Nunca esperé de vos que me hicieras esto. Bueno, Ignatia sana eso, es sana, es muy curioso lo que pasa porque uno toma, me acuerdo de una paciente que estaba muy enamorada y resulta que de un día para el otro el novio le dijo, me voy a México. Y se fue a México. Y, digamos, ella quedó herida, mal, porque se lo dijo en último momento, nunca le había dicho nada y ella estaba desilusionada. Y entonces andaba llorando por los rincones. Le di Ignatia, ella lo tenía que tomar 2 veces por día. Dice, las tomo y soy yo. Pero cuando pasa el tiempo y me pongo a pensar y me pongo a pensar, me vuelvo a enganchar en el dolor, me decía. Pero lo vuelvo a tomar y vuelvo a ser yo, ¿no? Entonces, digamos, ese componente emocional de dolor hace que nosotros quedemos condicionados en todos los aspectos anímicos porque nos limita el pensar, nos limita el sentir y nos limita el hacer. Bien, esos. Hay otros muchos, discúlpame, hay otros varios medicamentos homeopáticos o flores, por ejemplo, las flores de Bach. Hay un medicamento dentro de las flores de Bach que es maravilloso, que es Rescue Remedy. Es un medicamento que para estrés, o sea, para situaciones estresantes, entonces uno lo toma y
te crea una sana distancia, ¿no? Es como si antes de tomar el Rescue Remedy yo tenía el problema acá y todo lo veía con el problema así. Cuando lo tomo, es como si tomo distancia, está el problema, pero no me afecta, porque tengo panorama, digamos. Seguimos redoblando. Sí. Enfermedades que para la medicina alopática tradicional son incurables. ¿Qué aporte puede hacer la medicina Sí, alternativa o las hay mucho, terapias? ¿no? ¿Pueden llegar a curar alguna de las que la medicina tradicional considera incurables Sí. o Por pueden ejemplo, la mejorar la psoriasis. calidad de vida? Por ejemplo, la psoriasis, yo tengo muchos casos de psoriasis curada, ¿no es cierto? En realidad la medicina común no cura el reumatismo o la artrosis, no la cura, no puede curarla. Y por eso yo tengo bastantes personas que son curadas porque la artrosis es parte de la vivencia de inseguridad y de desvalorización. Cuando uno puede tocar y cambiar esa sensación de desvalorización y de inseguridad, cambia la artrosis. Me acuerdo de un caso de una chica que tenía la columna totalmente desviada, era una S, tenía 12 años y eh, hicimos una regresión, una técnica de relajación y entonces me dice, vos sabés que yo siento que esto viene de mi mamá. Esto viene, es que algo con mi mamá. Entonces le dije que fuera y hablara con la mamá y que le dijera eso que ella sentía. Y fue, habló con la madre y la madre le dijo que cuando ella estaba embarazada había vivido muchas situaciones de celo porque no sabía si su esposo era fiel o no y que para ella era una gran desvalorización. Entonces lo habla y a la semana ella tiene como una necesidad de ponerse contra la pared, ¿no? Está por ejemplo, la pared acá y ella tiene la necesidad de ponerse así contra la pared y sacudirse y prrr, hizo la columna, se le acomodó, ¿no? Quedó. Entonces, digamos, ahí lo que sucedió fue que ella, la cría, en lo biológico, la cría se sacrifica por los padres, ¿no? Entonces, en lo biológico se manifiesta también con que me sacrifico por el conflicto de mi mamá o de mi abuela a veces. Y como lo resolvió, ya no lo necesitaba eso. Entonces a la semana ¡pum!, se acomodó. Pero yo no puedo asegurar de que cualquier persona que tiene ese problema se va a corregir de esa manera. Sí lo observé. ¿Y de qué depende? ¿O de qué consideras que depende? Depende, eh, lo que pasa es que no depende de la voluntad, ¿no? Eh, no hay voluntad ahí, sino que hay, hay una fuerza que se llama Vix Medicatrix. Viste que si vos te lastimas, eso cicatriza, se cierra y no necesita hacer nada. Bueno, esa fuerza que se llama Vix Medicatrix lo que hace es poner en marcha para que los tejidos se cierren y vuelvan a su lugar original. Bueno, esa fuerza no solamente es para eso, sino que hace que todos nuestros organismos, todos nuestros órganos estén funcionando sin que nosotros tengamos conciencia. Y otra cosa que hace es que que el equilibrio y las funciones de las distintas estructuras puedan coordinarse entre sí. Entonces, cuando esa fuerza está en nosotros, lo que pasa es que muchas veces lo emocional la, la frena, la bloquea en algunos aspectos. Y entonces, cuando se destraba, ¡chau!, se soltó, pero no es voluntario. La medicina antroposófica Sí, forma parte de la medicina alternativa. sí. Es una de las ¿Qué, medicinas qué, 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 holísticas. qué plus agrega? Es maravilloso. La antroposofía es una medicina maravillosa.
Fue creada por Rudolf Steiner y tiene una visión espiritual, emocional y física, y lo tiene relacionado con las distintas plantas y con los distintos planetas. O sea, integra, digamos, un conocimiento astronómico, un conocimiento de la naturaleza y los distintos niveles del ser humano. Y para cada uno de ellos tiene distintos medicamentos. Entonces, de acuerdo a cómo va necesitando, va a utilizar ciertos medicamentos y cierta potencia. Es maravilloso. Yo he visto resultados Perdón, extraordinarios. pero son medicamentos no alopáticos, son No, no medicamentos alopáticos. y Son, tampoco en realidad, homeopáticos. sí, son homeopáticos. O sea, la homeopatía había sido descubierta antes y le utilizó la técnica para preparar medicamentos de la homeopatía, pero en dosis bajas, ¿no? Por ejemplo, para que tenga una idea, el medicamento que necesitaría Oscar, ¿no? Eso. El medicamento que necesitaría Oscar sería un gramo, un gramo de licopodium en 99 gramos de lactosa, ¿no? Entonces, eso sería primera centesimal. Eso se mezcla, se tritura, y después de eso, de ahí se saca un gramo y se vuelve a poner en 99 gramos de lactosa, es segunda centesimal, se vuelve a triturar. Un gramo de nuevo, y en la tercera vez ya se pone un gramo y 99 mililitros de una solución hidroalcohólica. Y después de eso se toma una gota cada 100. Bueno, eso para él necesita hecho 50.000 veces. En el número 9, cuando se hace 9 veces, ya no queda materia. Sin embargo, sigue digamos, diluyéndose. Y si yo a él le diera 10.000 veces el paso 10.000, no le va a hacer efecto. Pero el 50.000 sí. Y el 100.000 no. El 50.000 sí. Entonces es como para que tenga una idea de que son diluciones tan que para la ciencia es imposible que lo puedan captar, ¿no es cierto? Pero así es como funciona. La ideología, ¿qué tenemos en los iris que permite? El iris, digamos, ¿sabe cómo se descubrió la ideología? Resulta que un señor tenía un búho en la casa. ¿Y vieron que los búhos tienen un ojo grandote así? Y un día estaba el búho en la casa y él lo quiere agarrar, lo agarra de la pata y le quiebra la pata. Él lo quería mucho y lo observaba tanto que se dio cuenta que se quebró la pata izquierda y en el ojo izquierdo le apareció una línea en la parte de abajo del iris. Y después, cuando él se curó, ¿no? Se lo entablilló todo y se curó, va a buscar la línea y no estaba. Ah, mira, le llamó la atención eso. Entonces dijo, quizás el iris tenga algún mensaje con respecto a las partes del cuerpo. Y entonces se pusieron a investigar qué en qué, en el iris, a qué corresponde cada zona. Y se dieron cuenta que la parte superior corresponde a la cabeza, la parte media al tronco y la parte inferior a las piernas. Entonces empezaron a hacer mapas y entonces pueden determinar qué órgano corresponde a cada parte del iris, el iris derecho y el iris izquierdo. No son iguales. Y entonces, el iris nos da información física. También da algunas emocionales, pero no dice, por ejemplo, ansiedad, inquietud, pero no dice cómo es que vive la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos vivir la ansiedad como apuro, como me acelero, estoy acelerado en hacer todo. O puedo vivir la ansiedad comiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? O las dos cosas, ¿no? Bueno, ahí no te dice qué hace, pero sí dice hay ansiedad. Y lo curioso es que cuando la persona se recupera, el iris es mejor. Por ejemplo,
en Francia se estudió a padres que tenían tratamientos homeopáticos, cómo fue mejorando el iris y cómo el iris de los hijos era más sano que los de ellos cuando eran jóvenes. O sea que hay una mejoría en la calidad de vida, pero no nos da información emocional, yo le diría, información fina emocional. Pero la información física para hacer diagnóstico, por ejemplo, puede diferenciar una apendicitis de un problema de ovario. Es fantástico porque eso está en distintos lugares. Entonces el iriólogo no cura, No cura, es diagnóstico. diagnostica a partir Es del diagnóstico, es iris una técnica de de diagnóstico. diagnóstico. Es muy parecido, pero la reflexología cura. Eso es, ¿no? Si uno va y, y sabe utilizarlo eso, o con acupuntura o con masaje, uno puede sanar con eso. En cambio, con el iris no. Muy bien. Para después darle espacio a los que están presentes que se puedan sacar las dudas y Sí, preguntar. Vos desarrollaste el método sabio. sí. En muy pocas palabras, ¿podrías decirnos en qué consiste y para qué sirve? Método sabio significa sistema de armonización bioenergético. Es un sistema que, ustedes saben, les voy a contar cómo fue mi historia con respecto a eso. En el año 73, 74, yo estaba de novio con mi mujer. Y entonces nos propusimos tener una tarea común, tratar de descubrir cuál es esa tarea común que teníamos nosotros. No lo pudimos hacer mientras éramos de novio, pero cuando estábamos casados, un día hicimos un trabajo para ver cómo podíamos sintetizar algo que trabajáramos juntos siempre. Y entonces nos surgió ser artesanos de la armonía. Entonces, desde ahí siempre estamos viviendo el ser artesano de la armonía como, digamos, como el eje fundamental de nuestra vida. Y en el año 2012 yo hice muchos cursos, yo aplico más de 20 medicinas alternativas distintas, ¿no? Y le pregunto al testeo, ¿no? Al testeo le voy preguntando cuál de esas medicinas tengo que aplicar. Bueno, en el año 2012 aprendí una técnica que se llama par biomagnético. El par biomagnético es un tratamiento con imanes. Entonces, los imanes no se ponen en cualquier lugar, sino que se hace un testeo en los pies para saber en qué lugar se los coloca. Yo hasta ahí no conocía el testeo muscular, ahí lo conocí, con esa técnica lo conocí. Cuando estaba haciendo el curso, había unos sillones así, un poco más grande que esto, y que tenía un lugar donde podía poner los pies así, porque el testeo se hace en los pies, ¿no? Entonces el otro viene en una silla y hace el testeo. Y viene una señora que era enfermera y me dice, Isidro, ¿me prestas los pies? Sí, sí, yo me puse así, ¿eh? Y dice, ¡ay! Da un salto y dice, ¡ay! Está con la glicemia muy alta. ¿Qué está con eso? Yo no, le digo, tengo normal. No, 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 no. Una pacientita que dice, yo soy enfermera de terapia intensiva y en la clínica está con la glucemia muy alta y me parece que no se dieron cuenta. Disculpame, me voy a llamar. Se fue, llamó por teléfono. A los 15 minutos viene y me dice, ¿me prestas de nuevo los pies? Ahora está normal. Chao, esta mujer tiene internet incorporado, dije yo. Eso me impactó de una manera que eso era un día sábado. El domingo vienen mis hijas a comer a casa y mi hija me dice, viene, se acerca así, me empuja y me dice, ¿qué te pasa?
Está raro. Digo, sí, vos estoy pensando mucho porque ayer le cuento esto que pasó. Dice, eso es testeo muscular. Mi hija se llama Ethel y es con quien desarrollamos la técnica esta de sabio. Entonces empezamos a testear todo. Testeamos el Fernet, la Coca-Cola, la comida, si el pollo se podía comer o no, si era bueno, si, si, si las verduras tienen agroquímicos. Se puede testear todo, increíble, ¿no? La cuestión es que, entonces a mí se me ocurre preguntar, y como siempre está eso de la armonía en mí, con esto se puede armonizar. Y yo, sí, pero el testeo dice sí o no, nada más, no dice cómo. Entonces nos empezamos a reunir con mi hija a ver cómo podía ser eso, y lo hicimos durante 2 años, toda la semana. Nos sentábamos y es como si hubiéramos canalizado una técnica. Bien, ¿y en qué consiste la técnica? Cuando ustedes, si ustedes hacen el curso de sabio, le va a parecer que un montón de información, pero al final es muy simple, ¿no? Cuando llega al final es muy simple. Y consiste en que tengo que hacer la conexión. Ustedes vieron que recién, cuando yo iba a hacer el testeo, iba y tocaba el brazo para hacer bien la conexión. Entonces, lo primero es conectar. Lo segundo es tener mi antena de conexión bien afinada y después armonizarme a mí mismo primero y después armonizar al otro. Y para armonizar, lo que hay que hacer es darse cuenta dónde está la desarmonía mediante testeo, que es, digamos, un protocolo, donde uno va viendo los puntitos del protocolo y el testeo te dice sí, no, sí, no, sí, no, 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 sí. Y una vez que está determinado cuáles son los puntos que hay que armonizar, bueno, se armoniza eso. Entonces, eso al principio nos llevaba mucho tiempo, por ejemplo, nos llevaba 45 minutos, 1 hora. Hoy lo hacemos en 10 segundos, en 20 segundos, porque fuimos desarrollando muchos aspectos y, digamos, las personas pueden aprender el testeo. Nosotros enseguida vamos a sortear un curso de testeo acá. Pueden aprender el testeo muscular, pueden aprender el testeo más el sistema de armonización, y aquellos que les interesa pueden seguir desarrollándose en Sabio 3, que es una técnica de autoconocimiento y de crecimiento. A ver, no sé qué otra cosa. Pueden armonizar cualquier cosa. Pueden armonizarse a ustedes mismos, a los animales, a sus negocios, a sus clientes. No sé, Cuando nos que cruzamos quieran. con alguien que decimos, este tiene una onda, mala onda, Sí, los pueden ¿qué armonizar. Mira, hacemos un día iba para por no la calle. boxearlo? Sí, un día iba por la calle con mi señora y venía un nene llorando. Lo llevaba una parejita, lo llevaba en una silla, en un carrito. Y lloraba y lloraba. Y le digo a mi señora, mira, lo voy a armonizar. Y empecé a armonizarlo. A la media cuadra se cayó, se quedó en silencio. Entonces el padre dice, 15 cuadras de llorar. ¿No? Bueno, esas cosas suelen pasar. Mira, te cuento otra cosa de una anécdota con respecto. Podría estar toda la noche hablando de anécdotas, ¿eh? Pero en un pueblo, resulta que en febrero, debe haber sido del 17, 18 por ahí, el agua había llegado hasta el borde, hasta la última calle del pueblo, y ya se estaba por inundar. Entonces, una señora de ese lugar nos pide que armonicemos porque se tenían que mudar todos. Y armonizamos, era un domingo a la noche. Yo le digo a mi señora, ¿pero qué podemos hacer? Armonicemos, ¿pero qué? ¿Qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada. Bueno, pero nos pusimos con mi señora a armonizar. Al día siguiente, a la noche, nos dice, esta mañana el intendente salió a dar una vuelta y encontró que estaban soldadas unas esclusas que las liberaron y se fue el agua, ¿no?
Y uno dice, qué casualidad, justo después de haber armonizado. Bueno, así pasan las cosas. Sí. Ahí, no entendí. ¿En qué consiste la amortización? La Perdón, armonización. Sí. la armonización. ¿Cómo la manejás? ¿Cómo la trabajás? Mira, todo es mediante testeo. Vamos a armonizar a alguien acá, ¿quieren? Yo lo digo en voz alta si lo experimentan. ¿Les parece? Muy bien, qué bueno. Bien, vamos a armonizar a alguien de acá. ¿Quién tiene algún hijo, algún problema, algo que quisiera armonizar? Sí, haceme un resumen bien cortito. ¿Y hace mucho que lo tiene eso? ¿Cómo se llama tu hijo? Renzo. ¿Cómo es el sí? ¿Cómo es el sí? Hay veces que con algunas personas uno no puede terminar de entender con claridad. ¿Cómo es el no? ¿Cómo es el no? Con ellos muy clarito. ¿Estoy conectado con Renzo? ¿Estoy conectado con Renzo? Sí. Renzo. La clave está en saber si hay desarmonía. Renzo, ¿tiene alguna desarmonía? Sí. Entonces, necesitamos, no les puedo explicar todo porque es todo un curso. ¿Necesitamos preequilibrio? No. Preequilibrio es poder prepararse para preparar la antenita de uno para dar la orden y poder estar mejor conectado. Necesitamos armonización básica, que es ella y yo. ¿Necesitamos armonización básica? No. Entonces averiguamos en qué nivel está afectado. ¿Está afectado en niveles? ¿En niveles? Sí. 1, no. 2, no. 3, no. 4. 4 son emociones. 5, no. 6, no. 7, no. 8. Muy bien. Solamente en el 4. Eso es muy buena pauta. ¿Es necesario armonizar cualidades de esa desarmonía? No. Entonces, una vez que estoy así, yo pongo mi corazón para que él se armonice. ¿Sabe? Puedo decir, por ejemplo, armonizamos. No. Entonces, doy la orden esa de armonizar. Estoy conectado. Estoy conectado con Renzo. Estoy conectado con Renzo. Sí. Ahora Renzo está armonizado. Ahora Renzo está armonizado. Sí. Bueno, después me contás qué pasa. Fíjate que es muy curioso. Bueno, pero vamos a averiguar un poquito más, si vos me permitís. ¿Cuál es el desencadenante o cuándo fue el desencadenante de Renzo con respecto a esa picazón, ¿es? ¿Ardor? ¿Cómo era? Al hongo. ¿Cuál es el desencadenante? ¿Cuándo fue el desencadenante? ¿Hace menos de un año? ¿Hace menos de un año? No, hace menos. ¿Qué edad tiene él? ¿Hace menos de 10 años? No. ¿Hace menos de 15 años? Sí. De 5 a 10 años, de 5 a 10 años, 5 años, 6 años, a los 6 años. ¿Él en qué año nació? 2003. ¿Y en qué mes? Abril del 2003. Sería 2009. ¿Fue en el año 2009? ¿Fue en el año 2000? No. ¿Fue en el año 2010? Sí. ¿Enero? ¿Febrero? Sí, fue en febrero. El desencadenante de ese problema fue en febrero de ese año. 1 al 15, sí. 1 al 10, sí. 1 al 5, sí. 1 al 3, no. 4, 4,
el 4 de febrero. ¿Fue en la madrugada? No. ¿Fue en la mañana? Sí. ¿De 6 a 10 de la mañana? No. ¿De 10 a 11? Sí. ¿De 10 a 10 y media? Sí. ¿De 10 a 10 y cuarto? No. Bueno, ustedes se dan cuenta que entre 10 y cuarto y 10 y media no es necesario. Ese, ese, esa desarmonía tiene que ver con lo afectivo. ¿Tiene que ver con lo afectivo? Sí. ¿Tiene que ver un vínculo con la mamá? ¿Tiene que ver con un vínculo con la mamá? Sí. ¿Ahora está armonizado? Sí. Bueno, como para mostrarte cómo es. Ya está armonizado, gracias. Bueno, si les parece, como para cerrar, porque como dijimos al principio, no pretendíamos cubrir todos los aspectos, simplemente tener una visión general como para si a todos les gustó, organizar un ciclo ya más amplio y más específico para el año que viene. La idea ahora es dejarles la posibilidad de que sean ustedes los que le pregunten al doctor lo que consideren que tienen interés que les responda. Vamos a preguntar, todos le vamos a preguntar a Leo, ¿Renzo está armonizado? Sí. Renzo, ¿está armonizado? Pregúntenle al dedo. Sí, ¿no es cierto? Sí, está armonizado. Saben que en la medida que uno va experimentando, va adquiriendo como una seguridad. Es una certeza, uno se mueve en la certeza. Bien. Bueno, la palabra la tienen ustedes, quienes quieran formular alguna pregunta. Qué bueno, de nuevo. La conexión entre la física cuántica, lo que se sabe hoy en día o lo que se ha investigado, con todo lo holístico y todo lo que hemos estado hablando esta noche. Bueno, sabio es cuántico. Todo lo que se hace en el sistema sabio es cuántico, porque es fuera de espacio y tiempo, o sea, supera el espacio y supera el tiempo, y además de eso, el observador modifica lo observado. O sea, el observador, cuando se encuentra con la desarmonía y la observa y da la orden de armonía, se produce el cambio. Lo curioso es que como nosotros estamos acostumbrados a movernos en el esfuerzo, no nos damos cuenta que somos seres que estamos creando lo universal. Bueno, y en ese momento lo creamos. Sí. Sí, se conecta todo increíble. Miren, cuando uno va experimentando esto, lo que a uno le queda es una sensación de gracias, ¿no? Y entonces llega un momento que uno lo que siente es, estoy unido con quien estoy consultando. Y no es necesario, recién yo pregunté el nombre de Renzo, ¿no? No es necesario saber el nombre. Es muy curioso, una vez me dijo, viene la secretaria y me dice, doctor, llamó a la farmacéutica y dijo que la llamó una amiga, que el hijo de otra amiga dejó de caminar y tiene 1 año y 2 meses. Yo no lo conocía el chico, entonces yo pregunté, ¿estoy conectado con el hijo de la amiga de la farmacéutica? Me dijo que sí. Entonces lo armonicé, ¿no? Y le digo a la secretaria, bueno, mira, yo ya lo armonicé. Eh, cuando pueda que me mande un mensaje y me diga cómo está. A la media hora me llamó, está caminando con signo de admiración. Sí. Qué buena pregunta. ¿Se puede detectar con anticipación algún desequilibrio en la salud? Vos sabés que, muy buena pregunta. El testeo me responde el presente o el pasado. No me responde el futuro. Pero está dentro de presente aquellas cosas que ya están realizándose, ¿no? Por ejemplo, Carlos
le va a llevar de viaje a su señora, la va a llevar a Haití, eso, la va a llevar a Haití en marzo, no, en febrero. Y ya tienen el pasaje, ya tienen todo, ya tienen la reserva. Esto ya es presente, ¿no? ¿No? Ahí ya pasa a ser presente. En ese caso, uno puede armonizar esa situación. Pero no es exacta la respuesta hacia el futuro. Yo no puedo preguntar hacia el futuro, como dije, ¿qué día dije? El 4 de febrero ¿no? Vas a ver que cuando te acuerdes qué fue, vas a decir, ah, eso fue, exacto, hora, minuto, segundo. Es muy curioso porque uno puede sacar el horario de nacimiento. Vieron que para los que hacen astrología, en el año 2000-2001 estuve trabajando con Hugo Bonito durante 2 años para encontrar un método de saber cuál era el horario de nacimiento exacto. Y resulta que después de 10 años de eso, me di cuenta que podía averiguarlo con esto. Y sale exacto, ¿no? Entonces, no es, digamos, no es necesario entonces saber el nombre, pero sí tener claro hacia dónde tengo mi conciencia. Sí. Primero ahí, después. Primero vos, primero. Sí, Oscar. Me gustaría, si usted podría aportar, habló todo macro, realmente me parece maravilloso, me encanta todo esto. Algo que podamos aplicar en lo cotidiano, en lo diario, para, en cierta forma, como decía la invitación, herramientas para mejorar la calidad de vida. O sea, ¿qué aspectos, qué tips, qué ideas podríamos tomar? Bien. Gracias. Mañana, cuando vos tengas que tomar una decisión, a ver, entre esta y esta, ¿cuál es mejor decisión para mí? Ya sabiendo cuál es tu sí, cuál es tu no. ¿Sabes? ¿Cuál es la mejor decisión para mí? Entre esta y esta. Yo estoy siempre testeando, estoy siempre. Miren, un día fue. Sí. Por eso es que cuando enseñamos el curso, una de las cosas que enseñamos es el estado neutro. Lo que pasa es que no les puedo explicar todo acá, ¿no? El estado neutro es un estado sin juicio, ¿no? Nosotros normalmente vivimos en el juicio. Y cuando uno lo va desarrollando, uno sale del juicio y está neutro y entonces pregunta y esa respuesta es exacta. Un día, sí, ya te doy. Un día me fui a Córdoba, un sábado. El domingo a la mañana me llama un amigo y me dice, vos sabés que estoy en Villa General Belgrano y tengo medio chivito y no sé cómo se hace. Dice, ¿no podés venir? Ah, sí puedo. Y le digo, yo tampoco sé cómo se hace. Entonces, ¿qué hice? No, sí, le pegué un vistazo a internet, pero fui allá y me puse a testear cuánto de carbón tenía que poner. Esta cantidad, más, hasta que llegó a la cantidad que tenía que encender de carbón. Después, la altura que tenía que tener, ¿sí? Testeando, la altura que tenía que tener. No, el condimento, si ya estaba bien condimentado, si era suficiente el condimento. Después de eso, la altura que tenía que estar. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar en esa altura? ¿No? Todo lo hice por testeo. Salió espectacular. Es como para darle una idea de que es totalmente aplicable en todo. Sí. Una dolencia en la piel que fue pasando de generación en generación. ¿Se puede curar? Sí, se puede. Pero eso, ¿no? Una de las cosas que se ve es que esas cosas no son genéticas, no son de transmisión genética, sino que es la vivencia del mismo conflicto. ¿Sabe? Y la piel es un conflicto con personas. No solamente con personas, sino es un conflicto de relación. Porque me acuerdo de una vez que un señor vino con un eczema acá en el brazo y entonces vienen y me dicen, vino en el mes de febrero,
Dice, hace como 3 meses que tiene este eczema y no se le va. Entonces voy a testear y pregunto, ¿desde dónde viene? ¿Desde cuándo viene el eczema? Y me da que era desde el día 9 de diciembre. Entonces le pregunto, ¿qué pasó el 9 de diciembre? Y se puso a llorar el hombre. Se puso a llorar y dice, ese día murió mi perro, que era el que se apoyaba siempre acá. ¿No? Entonces, o sea, él tenía la nostalgia vivida en la piel. ¿No es cierto? Bueno, ese era su conflicto, la pérdida. Bueno, en la familia hay ciertos conflictos que se repiten. Lo curioso es que cuando uno armoniza, puede armonizar el bisabuelo, el tatarabuelo, y es maravilloso lo que pasa. Aunque no estén vivos. ¿Aunque? No estén vivos. Sí, no importa. Porque no es que lo armonizas a ellos, sino que armonizas la información. ¿Se acuerdan que hace rato le hablé de la información? Armonizas la información que te está afectando. Sí. Por lo que se llama técnicamente una manipulación o alienación parental de uno de los progenitores sobre los hijos. Sí. Y escuché casos de gente, pero muchos años separados. Incluso, bueno, yo lo vivo en mi familia, tengo un hijo que fue separado de su hija, a través de ir metiéndole ideas en la cabeza que en un determinado momento del niño em, prenden, digamos, y se quedan en el lugar, eligen un lugar como para estar seguros. ¿Ese tipo de cuestiones se pueden solucionar Sí con se esta puede. técnica? Sí se puede. Se Se puede puede ayudar a trabajar. los tres, a la madre, al padre y al hijo, ¿no? Y además de eso se puede trabajar el vínculo y la relación, que no es lo mismo. El vínculo es aquello que es permanente. Por ejemplo, vos sos hija de tu mamá y aunque te vayas, siempre vas a ser hija de tu mamá. Aunque te mueras, siempre vas a ser hija de tu mamá. Pero la relación es lo que vos estás viviendo en ese momento. Exacto. Entonces, las dos cosas se pueden armonizar y bueno, es maravilloso lo que pasa. Y aunque lo pida, digamos, No necesitas no pedir tienen, permiso, nada. no, claro, no tienen por qué estar involucrados las personas, digamos, lo puede No, pedir al... exactamente. No. Ujú. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, le quería hacer una consulta con respecto a cuando usted habló sobre el tema de ley de curación, que dio el ejemplo de un señor que se presentó ante usted por un tema reumático y que usted al aplicarle la medicación, él se desató temas de bronquio y luego temas en la piel, que ese había sido, o sea, fue como una especie de regresión en lo que su vida, en la evolución de sus enfermedades, que primero empezó con piel, después empezó con bronquio y después fue reuma. Entonces hizo como un recorrido inverso hacia el inicio, que es un sistema de armonización de recorrer hasta volver al momento neutro, vendría a ser. Saben que esa es una ley que fue descubierta por un seguidor de la homeopatía, que se dio cuenta que cuando el medicamento es exacto, cuando el medicamento y la potencia es exacta, la energía vital recupera su lugar y lo que hace es que cuando va recuperando el lugar, es como si trajera la memoria del síntoma, pero no el cuadro enfermizo. Pero no se puede, no puedo decirte que lo lleva al estado neutro, pero lo lleva a un estado donde la persona siente que está conectado con la vida. Gracias. Sí. Tengo dos personas que quiero mucho que padecen este síndrome o este trastorno de dispersión, que no logran concentrarse en nada, no duran en ningún trabajo, son totalmente inestables y me consta que los dos son personas desde el punto de vista intelectual brillantes incluso.
¿Eso se puede mejorar o curar, y en ese caso desde la armonización o desde alguna otra herramienta como la homeopatía o algo similar? ¿Cómo es el sí? ¿Cómo es el sí? ¿Cómo es el sí? ¿Cómo es el no? ¿Cómo es el no? ¿Cómo es el sí? ¿Cómo es el sí? El sí él también es firme y el no es flojo. Dame el nombre de pila de alguno de ellos. Leonardo. Leonardo, ¿puede ser sanado con medicinas alternativas de la dispersión que tiene? No, no puede. Y la otra persona que él se refiere, ¿puede ser sanada con medicinas alternativas? No, ninguna de las dos. Yo normalmente cuando eso, o sea, hay casos que sí y hay casos que no. Cuando normalmente viene alguien a una consulta, yo hago el testeo a todas las personas, pregunto si yo lo puedo ayudar. Y si me da que no, le digo, no te puedo ayudar. Y a veces investigo quién lo puede ayudar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Sí, ¿Cualquier tipo de enfermedad puedo curar a través de la medicina alternativa? Como bien. por ejemplo, mi caso, tuve diabetes gestacional y me quedó. Sí, No se me fue, como en la mayoría de los casos. ¿Eso se puede curar? bien. Saben que hay varias maneras de ver la enfermedad, ¿no? Cada técnica tiene distinta manera. Pero una cosa que es bastante frecuente es que la enfermedad es un intento curativo, es un intento de curación, pero que no llega a completarse. Por ejemplo, el reumatismo es un intento que hace el organismo de recuperar el cartílago. Pero antes de que se complete, vuelve a intentarlo. Antes de que se complete, vuelve a intentarlo. Entonces, en ese reintento, llega un momento que el hueso se agranda, digamos, y entonces aparece la artrosis. En este caso, en el caso como el tuyo, habría que testear si hay alguna de las técnicas que te puede ayudar. No te puedo asegurar porque hay casos donde sí podemos ayudar y hay casos donde no podemos ayudar. Estamos dentro de la experiencia del límite, ¿no es cierto? Acá tengo que hacer de todo. Bueno, un gusto. En el caso de mi esposa, tiene un problema en la piel, donde, o sea, le diagnosticaron que la piel se muere y puede llegar a formar una necrosis. ¿Eso se puede llegar a armonizar? Diego. Estoy conectado con Diego, estoy conectado con Diego. Sí. Estoy conectado con la esposa de Diego. Sí. ¿La medicina alternativa la puede ayudar al problema de piel que tiene la esposa de Diego? Sí. Pues ya que estamos, vamos a preguntar. ¿Cuál es el programante de eso? ¿Dónde está el programante de eso? ¿Dónde está el programante? ¿Hay un programante? Sí. ¿Ese programante es lineal? ¿Es lineal? Sí. ¿Es proyecto y sentido? No. Transgeneración. Es lineal. Es de 0 a 10 años. 0 a 5 años. En el primer año de vida. En el segundo año. En el tercer año. 4 años. Se lo trae desde los 4 años. Ahí está el conflicto básico. Eso es lo que hay que resolver en inicio. Pero sí se puede. Bueno, si no hay ninguna pregunta más.
Eso es lo que iba a hacer. Yo tengo problema del codo, que me duele mucho y no sé qué hacer. El hueso del codo, haciendo gimnasia y todo, me suena el hueso del codo. Ahí no sé qué hacer. ¿Hay curación? Eso, vamos a ver. Giovanna. Un poquito más acá. Ahí está. Estoy conectado con Giovanna. Estoy conectado con Giovanna. Sí. Giovanna, ¿tiene dolor de codo derecho? ¿Tiene dolor de codo? ¿Tiene dolor de codo derecho? De nuevo, Giovanna, ¿tiene dolor de codo derecho? Sí. ¿Ese dolor puede ser curado por medicinas alternativas? No hagas nada. Ahí pregunté en silencio y el testeo responde lo mismo, ¿saben? No, no lo pregunté en voz alta porque ella está condicionada por la respuesta. O sea, uno puede preguntar en silencio y el testeo contestó. Igual, y si la persona no sabe su idioma, es de otro idioma, lo mismo le responde. Bien. En 10 días vas a sentir el alivio si te masajea. Mira, yo voy a masajear acá. Ahí duele, ¿no? Bueno, acá tienes que masajear 2 minutos todos los días. En 10 días te vas a curar si es que lo haces todos los días. 2 minutos. Muy bien. Gracias. Es una técnica que se llama Suhok. Es una técnica muy simple, fácil, y está todo el cuerpo en la mano. Y es maravilloso para estos cuadros. Bueno, muchas gracias, Isidro. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta el final. No se retiren, por favor, 2 cositas. La primera, van a recibir por correo electrónico después una pequeña encuesta. La idea es tener una devolución de parte de todos ustedes, porque como dije al principio, esto era una prueba piloto. Esperamos haber podido pasar el desafío y que realmente, por lo menos la mayoría, se haya visto identificado y hayamos podido cubrir las expectativas que los trajeron hasta acá. El doctor, como dijo antes, con su generosidad, ofrece... Bien. Entre ustedes vamos a sortear un curso de testeo. Hay muchas maneras de testear y ustedes lo pueden utilizar para muchas cosas. Todo depende de que ustedes se abran a la aplicación. Entonces, anímense, aunque sea con ese solo que ustedes aprendieron, ya pueden obtener mucha información. Pero vamos a sortear un curso online. O sea, después quien salga sorteado me da el nombre y yo le voy a dar una clave para que puedan ingresar en ese lugar. Vamos a sortearlo. Pueden aprovechar el testeo para ver si la FIP va, o el ARCA, va a sacar prórrogas en los vencimientos y demás. 1, 3, 5. 3, 5. Allá está, allá está. Jorge. Bien. Después te tomo los datos, Jorge. Bien. Ahora vamos a hacer un segundo sorteo donde mi señora se ofreció a hacer una armonización. Para eso yo les voy a pasar un teléfono
para que ustedes pidan un turno para ser armonizado por ella. La esposa del doctor Solórzano es la doctora Inés Suárez. Inés Suárez, y bueno, ella hace lo mismo que hago yo, ¿no es cierto? Hacemos juntos. Bueno, sigue el 30, 38. Acá al 38, fondo. después te paso un número de teléfono. Está bien, así no dice. Cuando el 30 es 30, sigue 30. ¿Quién tiene el 30? Se fue. Bueno. A ver, no sé por dónde agarrarlo. Bueno, bajamos. 15. Ah, qué bien. 15, muy bien. Yo te voy a hacer la armonización, ¿eh? Después te doy el teléfono. Ah, ella es. Ah, perfecto. Isidro es un pequeño agradecimiento. Un pequeño agradecimiento para un gran gesto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos la encuesta con ansiedad para ver la evaluación. Si Dios quiere, el doctor nos acompaña y ustedes también. El año que viene, la idea es, como dije al principio, organizar un ciclo ya más temático y específico con distintas técnicas o métodos. Muy bien, muchísimas gracias a todos.